Esto que hay temas relevantes, no digo que no, porque el tema de lo que está pasando en materia de salud, el tema pediátrico, el Garrahan, son temas de primer orden. Ahora, acá, ¿cuántas veces dijimos, y muchos legisladores han venido a hablar de una ley pedida por muchas familias, que es la ley de salud mental? Incluso la visibilidad mayor se la ha dado, creo yo, la mamá de Chano Charpentier. Recuerdan ustedes cómo Marina ha ido a tantos programas de televisión. Nosotros también la hemos entrevistado aquí en La Nación Más, explicando que muchas madres, padres, familias que tienen seres queridos con trastornos vinculados con enfermedades mentales, con adicciones, no tienen manera a través de la ley vigente de recurrir a instituciones o tratamientos y resguardar la vida de esas personas y la de terceros. En este último, yo diría, no sé, en estos últimos 2 meses hemos tenido 2, 3 casos de altísimo impacto, todos con un mismo hilo conductor. Los problemas de salud mental que terminaron en tragedia. El caso de Villa Crespo, recuerdan ustedes, esta mujer que deja una nota, un manuscrito de manera casi ininteligible, explicando los motivos por los cuales había decidido matar a sus propios hijos y a su marido. Primero, claro, desde el prejuicio conceptual, porque la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar son varones contra las mujeres y sus hijos, pensamos en él y después supimos que ella estaba atravesando un problema de salud mental. Luego otro caso en Tres Arroyos, donde un hombre premeditadamente va, busca a los chicos a la escuela, los mata, luego va a buscar a su esposa, hace lo mismo. Y el caso de ayer en un patrón similar, ¿cuál es, Jenny? El de Alejandro Javier Rufo, este hombre que termina asesinando al chiquito que vemos en imágenes, Enzo. Tenía tan solo 8 años, Débora. Y esta secuencia comienza en el día de ayer a la mañana, cuando ya era una pareja casi disuelta entre Alejandro y Natalia. Y en el momento en que Alejandro la va a llevar para que tome la combi, ella finalmente le dice que era el último día y que se quería separar. ¿Qué pasa? Cuando él llega a la casa, la frase textual que le manda a través de WhatsApp fue: hoy te vas, pero te vas sin nada. A partir de esa situación ella lo empieza a llamar por teléfono, él no contestaba, ahí va y llama a una vecina, la vecina dice que escuchó gritos y por eso mismo Natalia se acerca directamente con la policía. Cuando entra, encontraron la imagen del horror. Enzo estaba en la cama matrimonial, había sido apuñalado en varias oportunidades y este hombre que hoy estaba internado en el hospital Gandulfo y que está detenido, claro está, tenía una puñalada en el estómago porque se había querido quitar la vida. Bueno, a mí acá me surgen algunas cuestiones porque este hombre que comete esta atrocidad era un hombre que estaba trabajando, es decir, no era una persona que quizá era detectable para cualquiera que estaba atravesando este tipo de trastornos. Era preceptor de un reconocidísimo colegio allí en la misma zona, un colegio, bueno, de muy alto poder adquisitivo, cuyos dueños, los dueños de la institución donde él trabajaba, eran sus padres, era un colegio dueño de una familia. Sin embargo, doctor Re, que es psiquiatra que está con nosotros, el doctor Roberto Re, esto ocurre sin que quizá muchas otras personas que no están en la intimidad de una familia puedan detectar que alguien está atravesando este tipo de trastornos. O sea, esta persona podía ir a la escuela todos los días, ser preceptor, trabajar, tener pares, y no advertirse que estaba atravesando esta situación de salud mental. La Organización Mundial de la Salud de Débora prevé que para 2030 la crisis y las enfermedades de salud mental serán la primer causa de muerte y la primer causa de discapacidad. Es decir, hay una advertencia en este punto en donde se ha extendido la crisis y sobre todo después de la pandemia como la primer crisis, la primera verdadera pandemia hoy es de salud mental. Por lo tanto, esto es de alguna forma trasciende y, por otro lado, va a toda la sociedad de distintas formas. No es solamente son casos psicóticos, que son clásicos, sino violencia en toda su forma y específicamente el descontrol de la vida emocional afectiva. Doctor Re, para poder comprender la psiquis de una persona que puede cometer semejante atrocidad, ¿no? Yo citaba 3 casos, el de esta mamá en Villa Crespo, que primero mata a sus hijos y luego a su marido, luego ella se quita la vida, el de Tres Arroyos en un modus operandi similar. Cuando ocurre el hecho, ¿no?,
porque son hechos que, salvo este de ahora, que es el chiquito de 8 años, el resto son crímenes de varias personas de su entorno íntimo, con lo cual uno piensa que fueron varias horas, ¿no?, de brote, o no sé cómo describirlo yo. La persona en ese momento está entendiendo que está atacando a sus propios hijos o a un ser querido, o no ve o tiene otra cosa configurada en su cabeza. Hay cuadros psicóticos que hablan claramente de que el psicótico no puede de alguna forma leer la realidad. Pero también hay cuadros de psicosis emocionales en donde el paciente entra y sale de una determinada realidad y por otro lado de una determinada emocionalidad. Y esta emocionalidad dirige sus acciones. Es decir, la condición humana podríamos decir que tiene, por un lado, la dimensión física y emocional que tracciona y por otro lado, la dimensión mental. La dimensión física y emocional no es racionalidad. Racionalidad sí es la mente. Por lo tanto, puede haber conflicto entre la razón y la emoción. Y este es el punto central hoy de la psiquiatría y de las ciencias del comportamiento. A ver si yo y de la conducta. lo puedo comprender, ¿no? Cuando yo le pregunto, porque son varias horas en donde esto ocurre, no es el brote en donde uno piensa que, no sé, en una puñalada mata a otra persona, toma la decisión y, por ejemplo, el caso de Tres Arroyos, de ir a buscar a sus hijos al colegio, luego volver con el auto hasta un sitio particular para ahogarlos, después volver a la vivienda, ir a buscar a su mujer. En esas horas, la persona se representa, o sea, cuando está cometiendo el acto criminal, ¿sabe que es su hijo? O no, o puede tener un brote en donde piensa que esa persona es una persona que lo va a atacar, que está encarnando a otra cosa, porque mucho se dijo en el momento, por ejemplo, de lo de Villa Crespo. En realidad, lo de Villa Crespo probablemente ha sido un cuadro psicótico sin tratamiento de varios meses, por lo menos a partir del reporte que dio el psiquiatra de cabecera. Cuando hay un cuadro psicótico y no hay tratamiento, evidentemente el paciente está en un estado permanente de psicosis. Y, por otro lado, puede planificar acciones. Estar psicótico no significa que no pueda hacer una planificación. Lo que pasa es que la planificación va a estar de acuerdo con la psicosis. Y si la psicosis es lo que está indicando un cuadro alucinatorio delirante, evidentemente la consecuencia va a ser... Ahí va yo, ahí va yo, porque mucho he escuchado profesionales hablar de este cuadro alucinatorio, porque si no, quizá uno, desde la racionalidad de la psiquis de cualquiera de nosotros, no puede comprender que una madre o un padre tome esta decisión, ¿no es cierto?, de asesinar a sus propios hijos. Entonces, quizá sea hasta una manera para nosotros, los que no podemos o no queremos comprenderlo, de respirar, ¿no? Y decir, bueno, era un cuadro alucinatorio, no comprendió lo que estaba haciendo, no quiso matar a sus propios hijos. No sé si me explico, como casi una defensa, ¿no? Es una defensa que permite una comprensión de una conducta. Ahora, de todos modos, en toda conducta humana siempre hay un valor que rige la conducta. O el valor es la emoción o el valor son los valores. Es decir, un padre tiene que valorar efectivamente el valor de lo que significa un hijo, en donde dentro de los valores el amor es la trascendencia máxima de poder comprender y concebir a través de una conciencia humana. Cuando el valor de los valores, en este caso del amor, es superado por una emoción irracional, psicótica o no, sino una emoción irracional que dirige y que supera la racionalidad, sobrevienen en estos casos. ¿Qué es un cuadro psicótico que usted recién describía? No, porque usted dijo, puede estar medicado o no medicado. Claro. ¿Qué es un cuadro psicótico? Un cuadro psicótico es aquel estado permanente o transitorio en donde la persona no puede dirigir sus acciones. Es decir, ha perdido el juicio crítico, ha perdido el juicio valorativo. Ve la realidad, pero la interpretación no es de acuerdo a lo que está viendo. O sea, hay dos personas, una persona
con un cuadro psicótico y otra que no lo atraviesa y ven dos realidades distintas frente a un mismo hecho. Exactamente. La realidad es la misma, pero la lectura, es decir, y la interpretación consecuente va a permitir dos conductas disímiles. Y una persona en tratamiento, porque por ejemplo en el caso de Villa Crespo se hablaba de que había un tratamiento aparentemente interrumpido o una medicación no tomada debidamente. ¿Una persona en tratamiento puede controlar este tipo de cuadros? Obviamente que la psicofarmacología ha revolucionado el campo del conocimiento biológico y por otro lado del conocimiento de la conducta. Es decir, la neurobiología conjuntamente con la neurofarmacología es revolucionaria en el campo de la conducta, especialmente en los últimos 10 años. Sin embargo, por falta de educación pública, se excluye la posibilidad. Se cree que solamente con, en algunos casos, con una conducta o con un tratamiento psicológico se pueden revertir cuadros que son graves. Claro, pasa que muchas veces las personas que están atravesando estas enfermedades no quieren, porque no comprenden que están enfermos y porque muchas veces las familias o los entornos se encuentran inermes para llevar a las personas a tratamiento. Efectivamente, en realidad toda persona es sujeto de derecho, por lo tanto puede dirigir sus acciones, salvo en el caso de que por seguridad de sí o de terceros no pueda dirigir sus acciones. En este caso, sí, evidentemente, una medicación propicia le va a cambiar favorablemente no solamente la neurobiología del cerebro, no solamente el distrés original que siempre va a determinar posteriormente un cambio en los distintos neurotransmisores y en las vías químicas que de alguna forma el cerebro tiene, y ya no solamente el cerebro, sino el resto del organismo, corazón, pulmón y también hoy en día el tercer cerebro, que es el intestino. Por lo tanto, todo está en perfecta armonía hasta que esta armonía se rompa. Volver a equilibrar la armonía es la tarea de la medicina para justamente no tener males mayores. Gracias, muy amable el doctor, médico psiquiatra Roberto Re con nosotros. Vamos a volver al Congreso con Carla porque hay tensión, fuera y dentro.